No, satisfecho no, pero bueno, siendo muy satisfechos con el partido que hemos hecho aquí, ¿no? Creo que por aproximaciones, por ocasiones, deberíamos haber conseguido un mejor resultado, pero tenemos el empate que de alguna forma, después de ponerte por detrás en el marcador y no acertar en el primer tiempo con las que hemos tenido y sabiendo que ellos en el segundo tiempo pues iban a provocar un partido cerrado y muy complicado, ¿no? Remontar aquí a un partido del Badalona, pues bueno, satisfecho. Marc Nieves, ¿no? Quizás el pero es después del 1-1, que el equipo se ha beneficiado más de la suerte. Pero sí, yo creo que después del 1-1 quizás nos hemos liberado un poco, hemos conseguido el empate, que sabíamos que era muy difícil si nos se ponían por delante, y después de todo lo que habíamos generado anteriormente, y luego se iguala el partido, también tiene que dar un paso adelante y bueno, si ya los últimos 20 minutos hubieran sido con los primeros 60, es la perfección, y la perfección es muy difícil de lograr. En la Molina de Capital Deporte, ¿creéis que os habéis merecido más la victoria? No tengo. ¿Creéis que os habéis merecido la victoria hoy? ¿Algo más? Bueno, todos habéis visto el partido. Desde mi punto de vista, creo que hemos generado. Yo creo que Morales ha sido el mejor jugador del Badalona. Hemos tenido 3 o 4 por lo menos muy claras y nos ha faltado, o sea, eficaces. Pero bueno, esto de los merecimientos ya se ha jugado. Me quedo con que hemos sido capaces de sumar y que además hemos hecho muchos minutos a un gran nivel en un campo de estas características. Habéis podido combinar, o habéis combinado, como decías, en un campo donde combinar es complicado. Sobre todo en el primer tiempo, habéis jugado mucho a vuestro estilo. Sí, hemos combinado bien porque nos hemos movido muy bien. Creo que los espacios interiores, Ramón, Llama, Alex Comprado, Fran, tenía un poquito ahí dentro para generar superioridad. Nos hemos movido muy bien. A partir de esos movimientos luego está la precisión, ¿no? Espacios cortos y en un campo en el cual estamos acostumbrados y que es más difícil. Y también hemos estado bien por datos de más satisfechos por eso mismo, por el rendimiento de todo el equipo. Entonces, que además de todo eso lo hemos llegado, hemos centrado, hemos tenido ocasiones. ¿Qué más se puede pedir? ¿Crees que el Badalona puede aspirar a algo más en esta liga? No lo sé. Lo que sí tengo claro es que el Badalona en local, o yo lo que siento como vengo aquí es dificultad, es sufrimiento, es un campo que nunca tienes la sensación de control. No tienes la sensación de control del juego, porque cualquier acción, pues como el gol, ¿no? Te viene de cualquier acción, te viene un gol y bueno, y eso es difícil de gestionar, ¿no? A partir de ahí no sé quién para hablar más de jugador. Gracias.